Hola, mi nombre es Wesley Hart. Tengo 33 años y me gano la vida manejando una grúa en un pequeño pueblo de montaña en Colorado, donde los inviernos llegan temprano y se quedan demasiado tiempo. Es un trabajo honesto. Manos frías, noches largas, un teléfono que suena a las 2 de la madrugada cuando alguien se desliza en el hielo de la Ruta 9. Tengo una casa pequeña en las afueras del pueblo, un perro llamado Boone que ya casi no escucha, y una mesa de cocina con 2 sillas, donde solo una se usa. Mi esposa, Ruth, murió hace 4 años. Cáncer. De los rápidos. De los que no te dan tiempo de acostumbrarte a la idea. Después de que ella se fue, dejé la segunda silla en la mesa, porque quitarla habría sido como admitir algo que yo no estaba listo para admitir. Así que simplemente se quedó ahí. Vacía. 4 años. La gente del pueblo dejó de invitarme a cosas después de un tiempo. No por crueldad, simplemente aprendieron que mi respuesta siempre era no. Me convertí en el hombre callado de la grúa, el que aparecía cuando se te moría el carro y desaparecía antes de que pudieras ofrecerle un café. Yo había hecho las paces con eso. O me decía a mí mismo que las había hecho, que no es lo mismo, pero es suficiente para que un hombre sobreviva los años. Esa noche caía mucha nieve, y yo acababa de sacar una minivan de una zanja cerca del restaurante de Main Street. Estaba parado en el estacionamiento, las manos metidas en mi abrigo, raspando el hielo del parabrisas, cuando ella salió del restaurante, demasiado rápido para el hielo, y casi se cae en la acera. Le sostuve el brazo antes de que cayera. Ella me miró, y quisiera decirte que lo primero que noté fue lo bonita que era. Pero la verdad es que lo primero que noté fue lo asustada que se veía. Lo siento mucho, dijo. Le agradezco. ¿Está bien? Le pregunté. Ella miró hacia atrás, hacia la ventana del restaurante. A través del vidrio, pude ver una mesa larga, gente bien vestida, una cena navideña de algún tipo, y ella miraba esa escena como se mira un cuarto al que no quieres volver a entrar. Estoy bien, dijo, con la voz que usa la gente cuando no lo está. Debí dejarlo así. Un hombre debe meterse en sus propios asuntos. Pero acababa de verla casi partirse la cabeza en el hielo, y algo en la forma en que seguía mirando esa ventana me hizo quedarme. ¿Segura? Le insistí. Ella soltó un suspiro que se volvió vapor en el frío, y entonces, a un completo desconocido, en un estacionamiento, bajo la nieve, me dijo lo más extraño que alguien me había dicho jamás. Esto va a sonar una locura, dijo, hablando rápido, como si tuviera que sacarlo antes de perder el valor. Pero toda mi familia está ahí adentro. Mi madre, mis tías, mi ex, todos. Y por 2 años les he dicho que estoy casada. Me inventé un esposo. Porque era más fácil que la verdad. Más fácil que las preguntas. Y esta noche todos vinieron finalmente a conocerlo, y él no existe. Y estoy a punto de entrar y ser humillada frente a cada persona que alguna vez dudó de mí. Me miró, con copos de nieve atrapados en su cabello, los ojos brillantes y desesperados. Por favor, dijo. Le pago. Le pago lo que sea. Solo entre conmigo. Solo por una noche. Solo finja ser mi esposo. Una cena. 1 hora. Y después, nunca más me volverá a ver. Se lo juro. Me quedé ahí, bajo la nieve que caía, con esta mujer a la que conocía hacía 90 segundos, sosteniéndole el brazo para que no resbalara, y pensé en la segunda silla de mi mesa, en la que nadie se había sentado en 4 años, y escuché que decía algo que no planeaba decir, algo que me sorprendió más a mí que a ella. No, dije. Su rostro se desmoronó. Empezó a alejarse, ya disculpándose, ya preparándose para la humillación. No, repetí, y la sostuve, con suavidad, hasta que volvió a mirarme. Voy a entrar contigo. Voy a sentarme en esa mesa. Voy a hacer esto por ti. No le solté el brazo. Pero no voy a fingir, le dije. Estoy demasiado viejo y demasiado cansado para fingir cualquier cosa. Así que si entro ahí contigo, entro como un hombre que de verdad lo dice en serio. Esa es la única forma en que sé hacerlo. La nieve seguía cayendo. Ella me miró como si no pudiera decidir si yo era la respuesta a su plegaria, o un desconocido en quien acababa de cometer el peor error de su vida confiando. Y ninguno de los dos se movió. Ahí, en el frío, al borde de algo que ninguno de los dos vio venir. No entiendo, dijo finalmente. Yo tampoco, del todo, admití. Pero esto sí lo sé. No voy a entrar ahí a dar un show. No voy a fingir un matrimonio frente a tu familia para después manejar a casa y dejarte limpiar la mentira tú sola. Si me siento en esa mesa y me llamo tu esposo,
entonces por esta noche, eso es lo que soy. Sin actuación. Voy a decir en serio cada palabra. Y mañana resolveremos el resto, como dos adultos. Esa es mi oferta. ¿La tomas o la dejas? Ella se quedó callada un buen rato. La nieve se acumulaba sobre sus hombros. Usted es o el hombre más amable que he conocido, dijo despacio, o está completamente loco. Mi difunta esposa solía decir que era ambas cosas. Algo cambió en su rostro cuando dije difunta esposa. La desesperación en sus ojos se transformó en algo más suave, algo que todavía no podía nombrar. ¿Cómo se llama? Preguntó. Wesley. Wesley Hart. Adeline Cross. Soltó un suspiro tembloroso. Está bien, Wesley Hart. No sé por qué confío en usted, pero está bien. Debería contarte un poco sobre quién era yo antes de entrar a ese restaurante, porque eso importa. Después de que Ruth murió, no me derrumbé de la manera en que la gente espera. Hice mi vida cada vez más pequeña, hasta que cupiera dentro de la cabina de una grúa y una casa con una sola silla en uso. Pensé que si nunca volvía a querer nada, nunca volvería a perder nada. Esa era toda mi filosofía. Mantener el círculo cerrado. Mantener el corazón sellado. Aparecer cuando se te dañaba el carro, arreglarlo, irme antes de que pudieras ofrecerme un lugar en tu mesa. Ruth habría odiado en lo que me convertí. Ella era la persona más cálida que conocí, de las que invitan a un desconocido a entrar del frío sin pensarlo dos veces, de las que dejan la luz del porche encendida para gente que ni siquiera vivía con nosotros, por si alguien la necesitaba. Cuando se enfermó, lo que me hizo prometer no fue que la recordara. Sabía que jamás la olvidaría. Lo que me hizo prometer fue que no le cerraría la puerta al mundo después de que ella se fuera. Rompí esa promesa al día siguiente de su funeral, y la seguí rompiendo durante 4 años. Así que cuando Adeline Cross se paró en un estacionamiento nevado y le rogó a un desconocido que entrara con ella al cuarto más difícil de su vida, una parte de mí, la parte que Ruth había amado, despertó por primera vez en 4 años, y dijo que si antes de que el resto de mí pudiera convencerla de lo contrario. Caminamos juntos hacia la puerta del restaurante. En el último segundo, ella se detuvo, la mano sobre el frío vidrio. Hay algunas cosas que debería saber antes de entrar, dijo rápido. Mi ex se llama Brandt. Él va a ser lo peor de todo, porque nunca pensó que yo iba a rehacer mi vida, y pasó 2 años esperando la prueba de que me inventé un esposo para guardar las apariencias. Se mordió el labio. Lo cual hice. Así que no deje que él lo confunda. Adeline. ¿Qué? Respira. Yo me encargo. Usted ni siquiera sabe nuestra historia. Llevamos 2 años casados. ¿Cómo nos conocimos? ¿Dónde vivimos? ¿A qué se dedica usted? Soy tu esposo, dije simplemente. Manejo una grúa. Eso es verdad, todo, excepto la parte de que soy tu esposo. Y ya te dije, por esta noche, hasta eso es verdad. Deja de intentar guionarlo. Las cosas reales no tienen guión. Ella me miró un segundo más. Después empujó la puerta, y el calor y el ruido del restaurante salieron rodando hacia el frío, y entramos juntos. La mesa larga quedó en silencio en cuanto nos vieron. Había quizás una docena de personas. Una mujer mayor a la cabecera que solo podía ser la madre de Adeline, mismos ojos, boca más dura. Una mujer redonda y de rasgos filosos a su lado, que supuse era la tía Coral. Un grupo de primos y tías. Y al final, recostado en su silla con una copa de vino y una expresión que me disgustó de inmediato, un hombre con un suéter caro que no se puso de pie cuando entramos. Brandt. Adeline, dijo su madre, con una voz como puerta que se cierra. Empezábamos a pensar que te habías ido. Perdón, mamá. La nieve. La mano de Adeline encontró la mía bajo el borde de la mesa en cuanto nos sentamos, y apretó tan fuerte que sentí su pulso. A todos, este es Wesley. Mi esposo. El silencio que siguió tenía textura. Pude sentir a una docena de pares de ojos decidiendo si creerme o no. ¿Esposo? Repitió la tía Coral, como si probara algo en mal estado. El famoso esposo. 2 años y por fin lo conocemos. Empezábamos a pensar que no existía. Había estado en suficientes situaciones frías como para saber que no las calientas titubeando. Estiré la mano y la saludé con firmeza y soltura. No la culpo, dije. Adeline me tiene escondido. Trabajo casi siempre de noche. Manejo una grúa. Así que en las fiestas suelo estar sacando gente de zanjas. Esta es la primera cena familiar que he logrado hacer en un tiempo. Lamento que haya tardado tanto.
Eso es por mi horario, no por ella. Vi cómo aterrizaba. Lo específico, las noches, la grúa, las zanjas, era más difícil de cuestionar que una mentira ensayada, porque nada de eso lo era. Era simplemente verdad. La madre de Adeline me estudió. ¿Y exactamente cómo se conocieron ustedes dos? Su carro se descompuso en la ruta 9, en plena tormenta de nieve, dije. A mitad de la noche. Batería y una correa rota. Estaba parada en el frío, igual que esta noche, y yo me detuve. Miré a Adeline. Intentó pagarme por la grúa y no acepté. Y se puso tan terca al respecto que pensé que la única forma de zanjar el asunto era llevarla a cenar. Llevo desde entonces tratando de cerrar esa discusión. Algunos primos sonrieron. Adeline soltó un pequeño suspiro a mi lado. El agarre en mi mano se aflojó, apenas un poco. Pero Brandt puso su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. «Qué gracioso», dijo. Porque Adeline siempre nos dijo que se conocieron en una gala benéfica. En la ciudad. La atención de la mesa giró hacia mí como un reflector. Adeline se quedó rígida. No perdí el ritmo. Ahí fue donde le propuse matrimonio, dije. Noche distinta. Ella cuenta tanto la historia de la propuesta que se le olvida la otra. La gente no siempre conoce la parte aburrida, la parte donde su carro se descompuso y un gruero no la dejó sola. Mucha gente solo recuerda la gala. La parte elegante. Se saltan la noche fría al borde del camino que vino primero. Pero esa es la parte que de verdad importó. Ya no hablaba solo de Adeline. Y Brandt lo sabía. Algo en su rostro se tensó. Él había sido la gala. Había sido la parte elegante. Y la había abandonado cuando las cosas se pusieron frías. Adeline se volteó y me miró. Y por un segundo, se olvidó de actuar. Simplemente me miró como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. La cena continuó. No voy a fingir que se volvió fácil. Pero se volvió sobrevivible. Coral seguía indagando y yo seguía respondiendo. Y lo que me salvó fue que decidí no mentir sobre nada, excepto sobre el matrimonio en sí. Cuando preguntaron a qué me dedicaba, dije la verdad. Cuando preguntaron por Ruth, y la madre sí preguntó, filosa como navaja. ¿Ha estado casado antes, Wesley? También dije la verdad sobre eso. Lo estuve, dije. Murió hace 4 años. Cáncer. La mesa se quedó callada de otra forma. El silencio hostil se volvió un silencio humano. Lo siento, dijo la madre de Adeline. Y por primera vez sonó como si lo dijera en serio. Gracias. Era una buena mujer. Me enseñó casi todo lo que sé sobre cómo tratar a la gente. Miré a Adeline. Tuve suerte 2 veces. No todos la tienen. Bajo la mesa, la mano de Adeline encontró la mía otra vez. Después de la cena, la familia se fue dispersando. Los primos se marcharon. Las tías recogieron sus abrigos. La madre de Adeline la llevó aparte cerca de la puerta, y yo me quedé junto a la ventana, viendo la nieve, tratando de entender exactamente qué había hecho con mi noche, y posiblemente con mi vida. Fue entonces cuando Brandt se acercó. Buena actuación, dijo en voz baja, para que solo yo lo escuchara. No fue actuación. Claro. Sonrió, esa sonrisa de puros dientes. Déjame decirte algo, gruero. Salí con Adeline 3 años. La conozco. Sé que ha estado sola desde que me fui. Sé que se inventó un esposo porque no soportaba la idea de que yo tuviera razón sobre ella, y reconozco a un contratado cuando lo veo. ¿Cuánto te está pagando? Porque lo que sea, te lo doblo para que desaparezcas y la dejes finalmente admitir la verdad. Lo miré un largo momento. De verdad no la conoces en absoluto, dije. 3 años, y nunca descubriste lo único que importa de ella. ¿Y qué es? Que prefiere estar sola en el frío, inventándose un esposo, antes que pasar una noche más al lado de un hombre que la hacía sentir pequeña. Recogí mi abrigo de la silla. ¿Quieres saber cuánto me paga, Brandt? Nada. Me puse de pie. Y no voy a desaparecer. Buenas noches. Lo dejé ahí parado. Afuera, la nieve había bajado a una caída suave. Adeline salió unos minutos después y me encontró recostado contra mi grúa. No tenías que esperar, dijo. No deberías manejar con esto. ¿Tu carro sigue funcionando después de la última vez? Apenas. Casi se rió. Después su rostro se quebró, apenas un poco. Wesley, ni siquiera sé cómo agradecerte. Lo que hiciste ahí dentro, lo de la noche fría que vino primero. Se detuvo. Nadie me ha defendido así,
ni una sola vez en toda mi vida. No fue difícil. Todo era verdad. No lo era. No estamos casados. Eres un desconocido. La miré bajo el resplandor naranja del letrero del restaurante, la nieve cayendo a nuestro alrededor, y le dije la verdad porque estaba demasiado viejo y demasiado cansado para hacer otra cosa. Hace 4 años, mi esposa me hizo prometer que no le cerraría la puerta al mundo después de que ella se fuera, dije. Y rompí esa promesa al día siguiente. Llevo 4 años siendo el tipo que aparece cuando se te daña el carro y se va antes de que le ofrezcas un café. Esta noche es la primera vez, desde que ella murió, que me siento en una mesa con gente y me siento como una persona, en vez de un fantasma. Negué con la cabeza. Así que no me agradezcas, Adeline. Crees que te hice un favor entrando a ese restaurante, pero fuiste tú quien me sacó de una zanja en la que llevaba 4 años atorado. Estamos a mano. Ella me miró, y entonces, parada en la nieve, empezó a llorar. No el llanto asustado de antes, sino algo con alivio adentro. ¿Puedo? Empezó. Esto va a sonar una locura, pero ¿puedo cocinarte una cena algún día? Una de verdad. No como pago. Solo porque me gustaría verte otra vez, cuando ninguno de los dos esté actuando para un cuarto lleno de gente que nos odia. Pensé en la segunda silla de mi mesa. Sí, dije. Me gustaría. Quisiera decirte que fue sencillo después de eso. No lo fue. Adeline vino a mi casa la semana siguiente. La había limpiado por primera vez en meses. Y cuando entró, lo primero que notó fue la mesa de la cocina. 2 sillas, dijo. Pero vive solo. Le conté entonces sobre Ruth. Todo. La promesa que rompí, la silla que no pude quitar, los 4 años de hacer mi vida tan pequeña como para caber en la cabina de una grúa. Ella escuchó como solía escuchar Ruth, sin intentar arreglarlo, dejando que simplemente fuera lo que era. Y después ella me contó su propia historia, las partes que no había dicho en el restaurante. Había estado con Brandt 3 años. Él venía de dinero, del mundo de las galas, la ropa correcta, el apellido correcto, y todo el tiempo, de 1000 formas pequeñas, la había hecho sentir afortunada de que él la hubiera elegido, como si fuera un proyecto que él se había propuesto. Cuando finalmente lo dejó, su propia madre se había puesto del lado de él. Adeline, hombres como Brandt no aparecen 2 veces. ¿Qué estás pensando? Ya no estás tan joven. El esposo inventado empezó como una mentira pequeña para que su madre dejara de molestarla. Y después fue creciendo, como crecen las mentiras, hasta que se encerró en una esquina de la que la única salida era un hombre que no existía. Y entonces un hombre que sí existía se detuvo en la ruta 9, dije. Excepto que esa parte también la inventé, admitió, avergonzada. Me inventé todo. No hubo ningún carro descompuesto. Solo pensé que sonaba más romántico que, me inventé un esposo de la nada. Me reí. Bueno, ahora hay un carro descompuesto de verdad. El tuyo. La semana pasada, en la ruta 9. Así que la historia es verdad de ahora en adelante, si quieres que lo sea. Me miró con cuidado. Wesley, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, dije con sinceridad. Pero no voy a fingir, ¿recuerdas? Así que sea lo que sea esto, dejemos que sea real y lento, y lo vamos descubriendo sobre la marcha. No tengo prisa. No me sobra nada más que tiempo y una silla vacía. Volvió la semana siguiente, y la otra. No nos apresuramos. Caminábamos en la nieve con el viejo y sordo Boone siguiéndonos. Ella me ayudó con las cuentas del negocio de grúas, porque era buena con los números y yo no. Arreglé el calentador de su pésimo carro sin cobrarle. Y ella se puso terca con eso de pagarme. Le dije que podía saldar la deuda cenando conmigo. Y ambos nos reímos, porque esa era la historia inventada volviéndose verdad en tiempo real. Poco a poco, la segunda silla de mi mesa dejó de ser un monumento a lo que había perdido, y empezó a ser un lugar donde alguien se sentaba. Entonces Brandt regresó. No se rindió. Los hombres como él casi nunca lo hacen. No porque quieran la cosa, sino porque no soportan perderla. Empezó a aparecer en el restaurante cuando Adeline estaba ahí, afuera de su apartamento. Le dijo a su madre que yo era un estafador, que había investigado, que un viudo gruero rondando a una mujer vulnerable era una historia que solo terminaba de una forma. Y la madre de Adeline, que nunca había querido que ella dejara a Brandt, lo escuchó. La presión llegó como siempre llega, a través de la gente que amas. La madre de Adeline la llamó, preocupada, manipulada, medio creyendo el veneno de Brandt. Dice que Wesley anda detrás de algo.
Dice que apenas conoces a este hombre, Adeline. Piensa bien lo que estás haciendo. Y una noche fría, Adeline apareció en mi puerta, y supe antes de que dijera una palabra que estaba a punto de hacer lo que hace la gente herida. Tal vez deberíamos ir más despacio, dijo, sin mirarme a los ojos. Tal vez esto va muy rápido. Tal vez mi madre tiene razón. Tal vez no te conozco de verdad. Tal vez, Wesley, solo estoy haciendo lo mismo de siempre. Aferrándome a la primera persona amable conmigo porque tengo miedo de estar sola, y eso no es justo para ti. Adeline. Para. Salí al porche, al frío, con ella. ¿Qué te dijo Brandt? Su rostro se quebró. Dice que andas detrás de mí, se detuvo. Ni siquiera tengo dinero, Wesley. Esa es la parte estúpida. No tengo nada que tú quieras. Así que ni siquiera sé qué, se cubrió la cara con las manos. Tengo miedo. Esa es la verdad. Tengo miedo porque la última vez que me permití querer algo así de fuerte, resultó ser un hombre que pasó 3 años haciéndome sentir que no valía nada. Y tú has sido amable, y amable es exactamente lo que era Brandt al principio también, y ya no confío en mí misma para notar la diferencia. Me quedé ahí, en el frío, y la entendí mejor de lo que ella sabía, porque yo llevaba 4 años haciendo mi propia versión de lo mismo. Alejándome del mundo antes de que pudiera lastimarme otra vez. Te voy a decir algo, dije. Y después tú decides. La noche que me pediste que fingiera ser tu esposo, te dije que no. ¿Recuerdas por qué? Ella asintió, secándose los ojos. Porque estoy demasiado viejo y demasiado cansado para querer algo que no siento de verdad. Me queda un solo corazón, Adeline. Y ha estado guardado en una caja durante 4 años. Y no lo voy a sacar para entregártelo como un quizás. Así que déjame ser claro, para que no quede ni una duda con forma de Brandt. Respiré hondo. No soy amable contigo porque quiera algo de ti. Soy amable contigo porque en aquel estacionamiento nevado le recordaste a un hombre muerto que todavía estaba vivo. No quiero tu dinero, tú misma me dijiste que no tienes, y yo tampoco tenía para empezar. No quiero hacerte sentir pequeña. Pasé 4 años siendo pequeño yo mismo. No se lo desearía a nadie, mucho menos a ti. Lo único que quiero es dejar de cenar frente a una silla vacía. Eso es todo. Esa es toda la trampa. Ella lloraba abiertamente ahora. Pero aquí está la parte que importa, continué. Si necesitas irte porque tienes miedo, vete. No te voy a perseguir ni te voy a hacer sentir culpable. Yo le rompí una promesa a una mujer moribunda por miedo, así que Dios sabe que entiendo el miedo. Pero no te vayas porque Brandt te lo dijo. No dejes que el hombre que te hizo sentir que no valías nada tenga la última palabra sobre si mereces algo. Esa sería la verdadera tragedia. No yo, él, ganando otra vez desde el otro lado del pueblo, sin siquiera estar en el cuarto. Por un largo momento, ella no se movió. Después dio un paso adelante y apoyó la frente contra mi pecho, igual que había apretado mi mano bajo la mesa aquella primera noche. La envolví entre mis brazos en el porche helado, y nos quedamos ahí mientras caía la nieve. Está bien, dijo contra mi abrigo. Está bien. Ya no más alejarme. Lo mismo digo yo, contesté. Para los dos. Brandt hizo una última jugada. Siempre tenía que hacer una última jugada. Fue en una reunión de Año Nuevo, otra vez la familia de Adeline. Una más grande esta vez, medio pueblo en el salón comunitario. Brandt se había metido de nuevo gracias a la madre de Adeline, y había estado bebiendo, y como a las 11 decidió que ya había esperado suficiente para que le dieran la razón. Se puso de pie frente a todos, copa en mano, y empezó. Gruero. Ahogado en deudas, seguro. Y qué interesante que apareció justo cuando Adeline necesitaba un esposo. Casi como si alguien lo hubiera contratado. El salón se quedó quieto. Adeline palideció a mi lado. Su madre se veía afligida, atrapada entre su hija y el veneno que medio había tragado. Me puse de pie. No soy hombre al que le gusten los ojos de un cuarto encima. Pero había aprendido algo en aquel estacionamiento nevado 2 meses atrás. Y la lección era que no entras en calor titubeando. Brandt tiene razón en algunas cosas, dije, y vi cómo su sonrisa se ensanchaba. Lo dejé. Soy viudo. Si manejo una grúa. Y si estaba ahogándome, aunque no en deudas, en algo peor. Miré alrededor del salón. La mayoría de ustedes no me conoce. Está bien. Soy reservado. Pero algunos de ustedes han tenido el carro descompuesto en un camino solitario a las 2 de la mañana, en plena ventisca, y alguien llegó a sacarlos y no quiso cobrarles. Probablemente fui yo.
Llevo 4 años sacando a desconocidos de zanjas en los peores momentos de sus noches, y después manejando solo de regreso a casa antes de que pudieran ofrecerme siquiera una taza de café, porque decidí, después de que mi esposa murió, que no merecía ese café, que solo haría el trabajo y desaparecería. El salón quedó en silencio. Brandt quiere que crean que Adeline me contrató. No lo hizo. Me pidió que fingiera ser su esposo por una noche, para no ser humillada por un hombre, lo miré directo, que pasó 3 años haciéndola sentir afortunada de que él la tolerara. Y le dije que no. Le dije que yo no finjo. Le dije que si entraba a ese cuarto y me llamaba su esposo, lo diría en serio. Porque estoy demasiado viejo para fingir cualquier cosa. Me volví hacia el salón. Así que no, Brandt. Nadie me contrató. Una mujer asustada le pidió ayuda a un hombre roto por 1 hora, y en cambio, le devolvió la vida a ese hombre roto. Esa es toda la historia. No es un escándalo. Son solo 2 personas que se sacaron mutuamente del frío. Nadie dijo nada por un momento. Entonces la madre de Adeline, a quien yo medio esperaba que se pusiera del lado de Brandt hasta el final, se puso de pie despacio. Miró a Brandt y dijo, con una voz que se escuchó por todo el salón. ¿Sabes, Brandt? Te dejé entrar en mi cabeza durante 2 meses. Le dije a mi propia hija que estaba siendo tonta. Y acabo de sentarme aquí a escuchar a este hombre decir más cosas honestas en 2 minutos que las que tú dijiste en 3 años. Dejó su copa sobre la mesa. Creo que es hora de que te vayas. Brandt buscó un aliado en el salón y no encontró ninguno. Dejó su copa con fuerza, masculló algo, y salió hacia la nieve. Se fue del pueblo poco después. Escuché que volvió a la ciudad, al mundo de las galas, donde la parte elegante es la única que alguien recuerda. La madre de Adeline se acercó a nosotros después. Tomó mi mano entre las suyas. Te debo una disculpa, dijo. No me debe nada, le dije. Tenía miedo por ella. Entiendo el miedo. Miró a Adeline, después a mí, y algo en su rostro se suavizó por completo. Ruth, dijo. ¿Tu esposa era buena cocinera? Mencionaste que te enseñó a tratar a la gente. Pésima cocinera, dije. Y Adeline se rió, sorprendida. Quemaba todo. Pero dejaba la luz del porche encendida para los desconocidos. Esa era la parte que importaba. La madre de Adeline asintió despacio. Entonces creo que estaría feliz, dijo. De que finalmente hayas vuelto a cruzar una puerta. Nos casamos el otoño siguiente. Una boda de verdad esta vez, sin esposo inventado, sin guión, sin actuación. Solo una pequeña reunión en el mismo salón comunitario, con medio pueblo presente, incluyendo a un buen número de personas a las que había sacado de zanjas a lo largo de los años, que se acercaron a darme la mano y decirme que siempre se habían preguntado por el hombre callado de la grúa. En mis votos, le dije a Adeline la verdad, porque para entonces decirle la verdad era lo más fácil del mundo. La primera noche que te conocí, dije, me pediste que fingiera ser tu esposo. Y te dije que yo no finjo. No voy a empezar ahora. Así que esto es lo real. Pasé 4 años haciendo mi vida tan pequeña como para caber en la cabina de una grúa, porque pensé que si nunca volvía a querer nada, nunca volvería a perder nada. Y entonces tú te paraste en un estacionamiento nevado y le pediste ayuda a un desconocido, y me recordaste que una vida que no puede perder nada, es una vida que tampoco tiene nada. Y voy a pasar el resto de mi vida dejando la luz del porche encendida para ti. Adeline lloraba. Había estado llorando desde que empecé. En sus votos, dijo. Inventé un esposo porque no podía imaginar que uno real me eligiera sin hacerme sentir una carga. Tú entraste al cuarto más difícil de mi vida y no fingiste, no actuaste, solo dijiste la verdad y me tomaste la mano bajo la mesa. Pasé tanto tiempo esperando la parte elegante, la parte de la gala, que casi me perdí la parte que de verdad importaba. Una noche fría, un desconocido amable y un hombre que lo decía en serio. Apretó mi mano. No quiero la gala. Quiero la noche fría que vino primero. Quiero la luz del porche. Te quiero a ti. Nos llevamos la segunda silla de mi vieja mesa de cocina, la que estuvo vacía 4 años, y la conservamos. Adeline insistió. Dijo que ya no era un monumento al duelo. Era la prueba de que la mesa había estado esperando a alguien todo ese tiempo. Hoy en día, la casa en las afueras del pueblo ya no está en silencio. Boone murió el invierno pasado, viejo, sordo y feliz, y lo enterramos bajo el pino de atrás, y unos meses después, Adeline trajo a casa un cachorro que le ladra a la nieve. El teléfono todavía suena a veces a las 2 de la madrugada, y todavía me levanto a sacar desconocidos de las zanjas en la ruta 9.
Pero ahora hay una luz encendida cuando llego a casa. Ahora hay alguien en la segunda silla cuando me siento a tomar café. Ya no soy un fantasma que aparece y desaparece. Solo soy un hombre que tuvo suerte 2 veces, que es más de lo que la mayoría llega a tener. A veces la gente pregunta cómo nos conocimos. A Adeline le gusta contarles la versión real ahora, sin gala, sin esposo inventado, sin guión. Le pedí que fingiera ser mi esposo por una noche, dice. Y él me miró en la nieve y dijo, no quiero fingir. Y siempre añade la parte que importa, la parte que yo no entendí esa noche, pero que entiendo por completo ahora. Resultó que él no hablaba solo de esa noche. Hablaba del resto de su vida. Solo que todavía no la había conocido para decírselo también a ella. Pasé 4 años creyendo que lo más seguro que podía hacer un hombre era no querer nada y cerrar la puerta. Una desconocida en un estacionamiento me enseñó la verdad en una sola frase: lo más seguro no es cerrar la puerta. Lo más seguro es ser el tipo de hombre que dice la verdad, deja la luz encendida, y dice en serio cada palabra, incluso parado en el frío, incluso cuando no te queda nada más, incluso cuando lo único honesto que puedes decir es, no quiero fingir. Porque a veces esa sola frase verdadera es la puerta. Y del otro lado está el resto de tu vida.